La caña cascada y el pábilo que humea. Por Richard Sibbes. Primera parte. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Mateo capítulo 12, versículo 20. El profeta Isaías, inspirado por un espíritu profético, previó la venida de Jesucristo. Presentó a Cristo ante los demás en el nombre de Dios con estas palabras: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Isaías 42, versículos 1 al 3. Mateo cita estas palabras como cumplidas en Cristo. Mateo 12, versículos 18 al 20. En ellas podemos ver el llamamiento de Jesús a su oficio y la manera en que lo lleva a cabo. Dios lo llama su siervo. Cristo fue el siervo de Dios en el mayor acto de servicio jamás realizado, un siervo escogido y amado que hizo y sufrió todo según las órdenes del Padre. Esto nos muestra el gran amor de Dios por nosotros, que Él considera la obra de nuestra salvación a través de Cristo como su mayor servicio, y que estuvo dispuesto a poner a su único Hijo amado en esa tarea. Él pudo haber dicho: «He aquí», para captar nuestra atención y admiración en el más alto nivel. Cuando estamos en medio de la tentación, nuestras mentes están tan enfocadas en el problema en el que nos encontramos que necesitamos que nos recuerden mirar a Cristo para hallar descanso para nuestras almas. En tiempos de tentación, lo mejor es enfocarse únicamente en Cristo, la verdadera serpiente de bronce, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1, versículo 29. Esta figura salvadora trae consuelo al alma, especialmente si miramos no solo a Cristo, sino también a la autoridad y al amor del Padre en Él. Porque en todo lo que Cristo hizo y sufrió como mediador, debemos ver a Dios en Él, reconciliando al mundo consigo mismo. Segunda de Corintios 5, versículo 19. Qué gran fuente de fortaleza para nuestra fe es esta, que Dios el Padre, quien fue ofendido por nuestros pecados, esté tan complacido con la obra de redención. Y qué reconfortante saber que, dado que el amor de Dios descansa en Cristo, podemos estar seguros de que Él está complacido con nosotros también si estamos en Cristo. Su amor es por todo Cristo, tanto natural como místico, porque Él lo ama a Él y a nosotros con el mismo amor. Aceptemos entonces a Cristo y el amor de Dios a través de Él y construyamos nuestra fe en un Salvador tan grande que ha sido dado una misión tan alta. Vean aquí, para nuestro consuelo, el hermoso acuerdo entre las tres personas de la Trinidad. El Padre dio una misión a Cristo, el Espíritu lo equipó y santificó para ella, y Cristo mismo llevó a cabo el papel de mediador. Nuestra redención se basa en el acuerdo conjunto de las tres personas de la Trinidad. Se dice que esto fue hecho humilde, sin ningún alarde o entrada grandiosa, como suele ocurrir con la realeza. Su voz fue oída, pero, ¿qué dijo? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Mateo 11, versículo 28. Él llamó, pero, ¿cómo? A todos los sedientos, venid a las aguas. Isaías 55, versículo 1. Su venida no solo fue humilde, sino también gentil, tal como se describe en estas palabras: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Isaías 42, versículo 3. Podemos ver entonces que las personas con quienes Jesús interactuaba estaban en un estado frágil. No eran fuertes como árboles, sino más bien como cañas, y ni siquiera cañas enteras, sino cañas quebradas. La Iglesia a menudo se compara con los débiles y vulnerables, una paloma entre las aves, una vid entre las plantas, ovejas entre las bestias, y una mujer, quien es el vaso más frágil. Los hijos de Dios son frágiles antes de volverse a Él y muchas veces también después. Antes de la conversión, la mayoría de las personas, excepto aquellos que han sido criados en la Iglesia y a quienes Dios ha escogido mostrar su gracia desde muy temprana edad, son frágiles, pero en diferentes grados,
como Dios lo ve conveniente. Y dado que las personas tienen diferentes temperamentos, talentos y estilos de vida, Dios tiene diferentes planes para con los que usará en el futuro. Usualmente les despoja de su orgullo y les hace humildes antes de encomendarles cualquier tarea importante. La caña cascada es una persona que generalmente se encuentra en algún tipo de angustia. Esta angustia a menudo les lleva a reconocer el pecado como la causa. No importa cuánto tratemos de negarlo, cuando estamos en dolor y quebrantados, se revela la verdad. Se vuelven conscientes de su pecado y sufrimiento, y sin esperanza de encontrar ayuda dentro de sí mismos, buscan desesperadamente una solución en otro lugar, con un rayo de esperanza que les lleva a Cristo, aun cuando no se sientan dignos de su misericordia. Este rayo de esperanza, al encontrarse con dudas y temores que surgen de la corrupción, les deja sintiéndose indefensos, de manera que ambos, una caña quebrada y una llama vacilante, componen el estado de un pobre hombre angustiado. Este es alguien como lo que nuestro Salvador Cristo llama pobre en espíritu. Mateo 5, versículo 3, que reconoce sus necesidades y también se da cuenta de que tiene una deuda con la justicia divina. No tienen manera de proveer para sí mismos ni de confiar en nadie más, y por eso lloran, y con alguna esperanza de misericordia por la promesa y los ejemplos de quienes han recibido misericordia, son impulsados a tener hambre y sed de ella. Este quebrantamiento es necesario antes de la conversión para que el Espíritu pueda abrirse camino en nuestros corazones al derribar cualquier pensamiento orgulloso o elevado, y para que podamos entender nuestra verdadera naturaleza. A menudo nos gusta alejarnos de nosotros mismos y convertirnos en extraños en nuestro propio hogar hasta que Dios nos derriba con una cruz de algún tipo, y entonces empezamos a reflexionar y volvemos a nosotros mismos como el hijo pródigo. Lucas 15, versículo 17. Es muy difícil hacer que un corazón insensible y evasivo clame por misericordia. Nuestros corazones, como los criminales, no claman por la misericordia del juez hasta que han sido abatidos y no tienen más evasiones. Asimismo, este quebrantamiento nos hace valorar más a Cristo. Entonces el Evangelio verdaderamente se convierte en Evangelio. Entonces la moralidad no nos servirá de nada. Esto nos hace más agradecidos y de esa gratitud más productivos en nuestras vidas. ¿Qué hace que muchos sean tan fríos y estériles, sino el hecho de que nunca sintieron el impacto del pecado en sus vidas? De igual manera, esta forma en que Dios trata con nosotros nos hace más seguros en sus caminos, habiendo experimentado el dolor y el sufrimiento en los nuestros. Esta es a menudo la causa de que las personas vuelvan a sus antiguos caminos y a la apostasía, porque nunca sintieron la picadura del pecado en primer lugar. No estuvieron expuestos al castigo de la ley el tiempo suficiente. Por lo tanto, esta obra menor del Espíritu en derribar nuestro orgullo, 2 de Corintios 10, versículo 5, es necesaria antes de la conversión. Y generalmente, el Espíritu Santo para avanzar en la obra de convicción, añade alguna aflicción que, cuando es santificada, tiene un efecto sanador y purificador. Después de la conversión necesitamos ser humillados para que podamos reconocer nuestras propias limitaciones y no pensar en nosotros mismos como invencibles. Incluso los más humildes entre nosotros necesitan ser humillados aún más, debido al orgullo que todavía reside en nuestra naturaleza, y para recordarnos que estamos aquí solo por la misericordia de Dios. Esta humillación puede ayudar a los cristianos más débiles a no desanimarse demasiado cuando ven a los fuertes ser sacudidos y humillados. Por ejemplo, Pedro fue humillado cuando lloró amargamente. Mateo 26, versículo 75. Antes de esta humillación, él era más jactancioso que humilde cuando dijo: «Aunque todos te abandonen, yo no lo haré». Mateo 26, versículo 33. El pueblo de Dios necesita ser recordado de estos ejemplos. Las hazañas heroicas de los grandes no consuelan tanto a la iglesia como lo hacen sus caídas y humillaciones. David fue humillado hasta que llegó a una confesión libre, sin engaño en su espíritu. Salmo 32, versículo 5. De hecho, sus dolores fueron tan intensos que sentía como si sus huesos estuvieran rompiendo. Salmo 51, versículo 8. Ezequías
Se quejaba de que Dios había quebrado todos sus huesos, como un león. Isaías 38, versículo 13. Incluso el vaso escogido, Pablo, necesitaba que un mensajero de Satanás lo bofeteara para que no se enorgulleciera demasiado. Segunda de Corintios 12, versículo 7. No debemos ser demasiado duros con nosotros mismos ni con los demás cuando Dios nos prueba con tiempos difíciles. Debemos seguir el ejemplo de Cristo, quien fue herido por nuestras rebeliones. Isaías 53, versículo 5. Y reconocer cuánto le debemos. Los incrédulos pueden criticar a los cristianos de corazón quebrantado como si fueran miserables, pero Dios en realidad está haciendo una obra maravillosa en ellos. No es fácil llevar a alguien de su estado natural a la gracia y luego a la gloria, ya que nuestros corazones son tan tercos e inflexibles. Siguiendo su propósito, Cristo no aplastará a los que son débiles ni apagará a los que apenas se mantienen. Esto es más que una figura retórica. No solo no quebrará ni apagará, sino que nutrirá a aquellos con quienes interactúa. Los médicos, aunque puedan causar mucho malestar a sus pacientes, no van en contra de la naturaleza, sino que trabajan para mejorarla gradualmente. Los cirujanos cortarán y lacerarán, pero no desfigurarán. Una madre con un hijo enfermo y terco no lo abandonará. Entonces, ¿por qué pensaríamos que hay más misericordia en nosotros que en Dios, quien nos imbuye de la capacidad de mostrar misericordia? Pero para demostrar aún más la misericordia de Cristo hacia todos los quebrantados, consideren los roles que Él ha asumido para sí mismo: esposo, pastor y hermano. Cumplirá estos roles con toda su capacidad. Si otros pueden ser llamados a hacerlo por su gracia, ¿por qué no Él, quien por amor ha tomado estos roles, que están basados en la asignación de su Padre y en su propio compromiso voluntario? Incluso ha tomado nombres de las criaturas más tiernas, como cordero y gallina, para mostrar su cuidado amoroso. Su propio nombre, Jesús, fue dado por Dios mismo, que significa Salvador. Su oficio es vendar a los quebrantados de corazón. Isaías 61, versículo 1. En su bautismo, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, para mostrar que sería un mediador gentil como una paloma. Vean cuán graciosamente lleva a cabo sus deberes. Como profeta, vino con palabras de bendición, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu. Mateo 5, versículo 3. E invitó a aquellos que sentían más culpa a venir a él, diciendo: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Mateo 11, versículo 28. Su corazón se conmovía cuando veía a la gente, como ovejas que no tenían pastor. Mateo 9, versículo 36. Nunca apartó a nadie que viniera a él, aunque algunos se fueron por su propia cuenta. Vino a morir como sacerdote por sus enemigos. En su vida terrenal, enseñó a sus discípulos en una forma de oración y puso palabras de súplica a Dios en sus labios, y su espíritu intercedió en sus corazones. Lloró por aquellos que derramaron su sangre, y ahora intercede en el cielo por los cristianos débiles, estando entre ellos y la ira de Dios. Es un rey humilde, da la bienvenida a los que lloran en su presencia, un rey de los pobres y afligidos. Tiene tanta majestad como un corazón lleno de misericordia y compasión. Él es príncipe de paz. Isaías 9, versículo 6. ¿Por qué fue tentado, sino para poder ayudar a los que son tentados? Hebreos 2, versículo 18. ¿Qué misericordia no podemos esperar de un mediador tan bondadoso? Primera de Timoteo 2, versículo 5, que tomó nuestra naturaleza para ser misericordioso. Él es un buen doctor para todos los males, especialmente para sanar un corazón quebrantado. Murió para sanar nuestras almas con un ungüento de su propia sangre, y por esa muerte salvarnos, lo cual habíamos traído sobre nosotros mismos por nuestros propios pecados. ¿Acaso no tiene el mismo corazón aún en el cielo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Clamó la cabeza en el cielo, cuando el pie en la tierra fue pisoteado. Hechos 9, versículo 4. Su ascensión no le ha hecho olvidar a su pueblo. Aunque le ha librado de la pasión, no le ha quitado su compasión por nosotros.
El león de la tribu de Judá solo desgarra a aquellos que no acepten su gobierno. Lucas 19, versículo 14. No mostrará su fuerza contra los que se inclinan ante él. ¿Qué podemos aprender de esto? Debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios en todas nuestras tribulaciones. Hebreos 4, versículo 16. No dejen que sus pecados les impidan acercarse a Él, ya que Él está ahí para los pecadores. Si están sufriendo, consuélense con el hecho de que Él les está llamando. No escondan sus heridas, sino llévenlas a Él, y no escuchen los consejos de Satanás. Incluso si están temblando, vayan a Cristo, como la mujer que dijo, si tocare solamente su manto, seré salva. Mateo 9, versículo 21. Seremos sanados y recibiremos una respuesta misericordiosa. Podemos ir con confianza a Dios en nuestra carne, ya que Él es carne de nuestra carne y hueso de nuestros huesos. Nunca teman acercarse a Dios, ya que tenemos un mediador que no solo es nuestro amigo, sino nuestro hermano y esposo. Bien, el ángel del cielo ciertamente podría proclamar con confianza, «Os doy nuevas de gran gozo». Lucas 2, versículo 10. El apóstol Pablo también nos animó a regocijarnos en el Señor siempre. Filipenses 4, versículo 4. Tenía razón al hacerlo, ya que la paz y el gozo son los dos principales beneficios del reino de Cristo. No importa lo que el mundo nos arroje, aún podemos encontrar gozo en el Señor. Su presencia hace cualquier situación más soportable. Cuando sus discípulos tenían miedo, como si hubieran visto un fantasma, Jesús les dijo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Mateo 14, versículo 27. No hay razón para temer cuando Él está presente. Que este pensamiento nos sostenga cuando nos sintamos abrumados. El camino de Cristo es primero herirnos y luego sanarnos. Ningún alma perfecta entrará jamás en el cielo. Cuando seamos tentados, recordemos que Cristo fue tentado por nosotros. Nuestras pruebas estarán acompañadas de gracia y consuelo. Si Cristo es tan misericordioso como para no quebrantarnos, no debemos quebrarnos a nosotros mismos al ceder a la desesperación, ni ceder a las tentaciones del diablo. Vean el marcado contraste entre Cristo y Satanás por un lado, y sus respectivos seguidores por el otro. Satanás se aprovecha de nosotros cuando estamos más vulnerables, tal como lo hicieron Simeón y Leví con los siquemitas, cuando estaban adoloridos. Génesis 34, versículo 25. Pero Cristo compensará todo el daño que el pecado y Satanás han causado. Él venda a los quebrantados de corazón. Isaías 61, versículo 1. Así como una madre es más compasiva con su hijo más débil y enfermo, Cristo es más misericordioso con los más débiles. También inculca en las criaturas más débiles el instinto de depender de algo más fuerte que ellas mismas para obtener apoyo. La vid se aferra al olmo, y las criaturas más débiles a menudo encuentran los refugios más fuertes. La conciencia de la Iglesia sobre su propia debilidad la hace dispuesta a apoyarse en su amado y a esconderse bajo su ala. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que somos dignos de misericordia? Respuesta: por quebrantados, aquí, no solo nos referimos a aquellos que son abatidos por las dificultades, sino a aquellos que, a través de ellas, llegan a reconocer su pecado, lo cual es lo más doloroso de todo. Cuando la conciencia está cargada de culpa, cada juicio trae un recordatorio de la ira de Dios, y todos los demás problemas palidecen en comparación. Así como todos los humores malos fluyen hacia la parte más dañada del cuerpo, y los acreedores caen sobre un deudor cuando ha sido arrestado, así también cuando la conciencia se agita, todos los pecados pasados y las dificultades actuales se unen para hacer que la herida sea aún más dolorosa. Ahora, alguien que está así quebrantado no aceptará nada más que la misericordia de aquel que ha causado la herida. Ha sido herido y debe ser sanado. Oseas 6, versículo 1. El Señor que justamente me ha castigado por mis pecados debe sanar mi corazón quebrantado. Alguien que ha sido verdaderamente herido se da cuenta de que el pecado es lo peor y el favor de Dios es lo mejor. Preferiría oír hablar de misericordia que de un reino. Tiene una baja opinión de sí mismo y cree que no vale nada ni el suelo que pisa.
No juzga a los demás, ya que está demasiado consumido por sus propias luchas, pero está lleno de simpatía y compasión por aquellos que están pasando por tiempos difíciles. Cree que aquellos que son bendecidos con el Espíritu de Dios son las personas más afortunadas del mundo. Está asombrado ante la palabra de Dios, Isaías 66, versículo 2, y respeta a aquellos que le traen paz. Romanos 10, versículo 15. Está más enfocado en la obra interna de un corazón quebrantado que en la formalidad, pero aún así se cuida de utilizar todos los medios apropiados para encontrar consuelo. Pero, ¿cómo llegaremos a este estado de ánimo? Respuesta: debemos aceptar que Dios puede llevarnos a un estado de humildad, o que es nuestro deber humillarnos. Debemos unirnos a Dios en este proceso y no resistirle cuando nos humilla, de lo contrario, Él aumentará sus esfuerzos. Debemos aceptar los castigos de Cristo, entendiendo que su objetivo es llevarnos de vuelta a nuestro verdadero ser. Su obra de humillarnos debe llevarnos a humillarnos a nosotros mismos. Debemos lamentar nuestra propia terquedad y preguntarnos por qué necesitamos medidas tan drásticas. Debemos trabajar activamente para ablandar nuestros corazones y reconocer la gravedad de nuestros pecados. Debemos mirar a Cristo, quien sufrió por nosotros y a quien hemos causado dolor con nuestros pecados. Pero ningún consejo será efectivo a menos que el Espíritu de Dios nos convenza profundamente, mostrándonos nuestros pecados y deteniéndonos. Entonces suplicaremos misericordia. La convicción nos llevará al arrepentimiento, y esto nos llevará a la humildad. Por lo tanto, debemos pedir a Dios que traiga una luz fuerte y clara a las profundidades de nuestras almas, y que nos dé la fortaleza para humillar nuestros corazones. No podemos prescribir una cantidad exacta de reflexión, pero debe ser suficiente para que valoremos a Cristo por encima de todo y reconozcamos la necesidad de un Salvador, y arreglemos cualquier error, incluso si eso significa cortar nuestra mano derecha o arrancar nuestro ojo derecho. Existe una peligrosa tendencia a minimizar la importancia de la reflexión, y algunos la usan como una excusa para su actitud negligente hacia sus propios corazones. Pero deben entender que el miedo repentino o una tristeza pasajera no son suficientes para hacernos verdaderamente reflexivos. Se requiere un dolor profundo que nos haga aborrecer el pecado más que el castigo, hasta que estemos dispuestos a luchar contra él con un fervor santo. De lo contrario, si priorizamos nuestros propios intereses, estamos creando una oportunidad para que Dios nos castigue y nos haga arrepentirnos de ello más tarde. Admito que, en algunos casos con ciertas personas, es arriesgado llevar este castigo demasiado lejos y por demasiado tiempo, ya que podrían sentirse abrumadas e incapaces de recuperarse. Por lo tanto, es beneficioso en un entorno grupal brindar consuelo para que todos puedan recibir lo que necesitan. Pero si tenemos en mente que hay más misericordia en Cristo que pecado en nosotros, entonces no hay peligro en ser exhaustivos. Es mejor ir al cielo con heridas que ir al infierno sin ser lastimados. Así que no nos rindamos demasiado pronto, ni quitemos la venda antes de que la sanidad esté completa, sino que permanezcamos bajo esta obra hasta que el pecado sea lo más desagradable y Cristo sea lo más agradable de todo. Cuando Dios nos esté castigando de cualquier manera, es sabio dirigir nuestra tristeza a la fuente de todo, que es el pecado. Centremos nuestro dolor en eso, para que, así como el pecado causó dolor, el dolor pueda destruir al pecado. ¿No estamos realmente heridos a menos que sintamos más dolor por nuestros pecados que por las consecuencias de ellos? Respuesta: en ocasiones, nuestro dolor por las dificultades externas puede pesar más en nuestras almas que el dolor por el desagrado de Dios, porque en tales casos, el dolor nos afecta tanto por dentro como por fuera, y no tenemos nada en que apoyarnos más que en una pequeña chispa de fe. Esta fe se debilita por la intensidad de la dificultad, y esto es especialmente cierto en las crisis repentinas que nos llegan como una inundación, y especialmente en las enfermedades físicas que, debido a la conexión entre el alma y el cuerpo, pueden afectar tanto el alma que no solo obstaculizan nuestras acciones espirituales, sino también nuestras acciones naturales. Por lo tanto, Santiago nos anima a orar por nosotros mismos en tiempos de angustia, pero si estamos enfermos, sugiere que llamemos a los ancianos.
Santiago 5, versículo 14. Estos ancianos pueden elevar oraciones a Dios en el nombre de la persona enferma que no puede hacerlo por sí misma. Dios es compasivo con tales súplicas, como podemos ver en el ejemplo de David. Salmo capítulo 6. Él entiende nuestra fragilidad y recuerda que solo somos humanos. Salmo 103, versículo 14. Y nuestra fortaleza no es de acero. La fidelidad de Dios hacia nosotros como criaturas se demuestra de muchas maneras. Por ejemplo, Él promete que no nos dejará ser tentados más allá de nuestra capacidad para resistir. Primera de Corintios 10, versículo 13. También dio ciertos mandamientos que los judíos llamaban los etos de la ley para protegernos de la crueldad. Por ejemplo, mandó que no se tomara la madre pájaro con los polluelos. Éxodo 23, versículo 19. O que no se cueza el cabrito en la leche de su madre. Éxodo 23, versículo 19. O que no se le pusiera bozal al buey. Primera de Corintios 9, versículo 9. ¿Acaso Dios cuida de los animales y no de su criatura más noble? Debemos ser caritativos cuando escuchemos las quejas del pueblo de Dios en tales casos. Job fue considerado un hombre paciente por Dios a pesar de sus quejas apasionadas. La fe que se ve abrumada en el presente recuperará terreno, y el dolor por el pecado, aunque no sea tan intenso como el dolor por la miseria, será más constante. Al igual que un arroyo que fluye alimentado por un manantial, resistirá cuando una inundación repentina falle. Para concluir este punto y para animarnos a hacer el arduo trabajo de soportar la disciplina de Dios, recordemos que aquellos que se sienten más alejados de Dios son los que más necesitan consuelo. La mayoría de las personas no son suficientemente conscientes de su necesidad de un Salvador. Una desesperación santa en nosotros mismos es la base de la verdadera esperanza. En Dios, el huérfano halla misericordia. Oseas 14, versículo 3. Si fuéramos más conscientes de nuestra necesidad de un Padre, sentiríamos más el amor paternal de Dios desde el cielo, porque el Dios que mora en las alturas también mora en las profundidades de nuestras almas. Isaías 57, versículo 15. Las ovejas de Cristo son débiles y carecen de algo, por lo tanto, Él atiende a las necesidades de cada una. Él busca lo que se perdió, trae de vuelta lo que fue alejado, repara lo que fue quebrantado, y fortalece a las débiles. Ezequiel 34, versículo 16. Él es especialmente atento con los más vulnerables. Lleva a los corderos en sus brazos. Isaías 40, versículo 11. Le dice a Pedro, apacienta mis corderos. Juan 21, versículo 15. Cristo fue abierto y acogedor con aquellos que estaban angustiados. Tuvo cuidado de no abrumar a los apóstoles con tristeza después de su resurrección. Id y decid a mis discípulos y a Pedro. Marcos 16, versículo 7. Cristo sabía que su culpa por haberle abandonado pesaba mucho sobre ellos. Fue muy paciente con la incredulidad de Tomás, al punto de dejarle tocar su costado. Siguiendo su propósito, Cristo no apagará la llama débil, sino que la aliviará hasta que arda con fuerza. En una llama débil solo hay una pequeña cantidad de luz, y es débil, incapaz de arder con fuerza, y esa pequeña cantidad está mezclada con humo. La lección aquí es que en los hijos de Dios, especialmente cuando recién llegan a la fe, solo hay una pequeña medida de gracia, y esa pequeña cantidad está mezclada con mucho pecado, que, como el humo, es desagradable, pero Cristo no apagará esta llama débil. Hay diferentes etapas de fe entre los cristianos, desde los bebés hasta los jóvenes adultos. La fe puede ser tan pequeña como una semilla de mostaza, pero puede crecer y ser increíblemente poderosa. Toma tiempo para que las cosas alcancen su máximo potencial, y esto también es cierto para los humanos. Un nuevo cristiano es algo asombroso, y lleva tiempo para que crezca y madure, tal como un roble crece a partir de una bellota. Esto es similar a Jesús, quien provino de una familia humilde pero creció para ser más grande que los cielos. No es lo mismo con los árboles de justicia que con los árboles del paraíso, que fueron creados perfectos desde el principio. Todas las criaturas en el mundo de hoy estaban ocultas en el caos del principio,
y Dios les ordenó que surgieran. En las diminutas semillas de las plantas yace el potencial para la corpulencia, las ramas, los brotes y el fruto. En unos pocos principios yacen todas las verdades consoladoras de la santidad. Toda la gloriosa pasión y santidad de los santos comenzó con solo unas pocas chispas. No nos desanimemos por nuestros pequeños comienzos en la gracia, sino que nos veamos a nosotros mismos como elegidos para ser santos y sin mancha. Efesios 1, versículo 4. Debemos usar nuestros comienzos imperfectos para motivarnos a esforzarnos por la perfección y a mantener una opinión humilde de nosotros mismos. Si nos desanimamos, recordemos que Cristo nos ve como aquellos que Él tiene la intención de hacer suyos. Nos valora por lo que seremos y por lo que hemos sido elegidos. Llamamos árbol a una pequeña planta que está creciendo para llegar a ser uno. ¿Quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? Zacarías 4, versículo 10. Cristo no quiere que despreciemos las cosas pequeñas. Los ángeles no miran con desprecio a aquellos que son pequeños a sus propios ojos y a los ojos del mundo. Incluso una pequeña cantidad de gracia puede ser poderosa y valiosa. Cristo eleva a aquellos que son humildes e insignificantes. Belén era un pequeño pueblo, pero fue importante porque Jesús nació allí. El segundo templo no fue grandioso como el primero, pero fue más glorioso porque Jesús lo visitó. La pupila del ojo es diminuta, pero puede abarcar una gran parte del cielo de una sola vez. Una perla puede ser pequeña, pero es muy valiosa. Nada en el mundo es tan útil como incluso la más pequeña cantidad de gracia. Pero la gracia no solo es limitada, sino que está mezclada con pecado. Por lo tanto, se dice que un cristiano lucha contra el pecado. Así vemos que la gracia no elimina completamente el pecado de una sola vez, sino que queda algo para que los creyentes luchan contra él. Incluso las acciones más justas de las personas más justas necesitan de Cristo para ser aceptables, y este es su propósito. Cuando oramos, necesitamos pedirle a Cristo que perdone las deficiencias de nuestras oraciones. Consideremos algunos ejemplos de esta lucha continua con el pecado. Moisés se encontraba en una verdadera encrucijada en el Mar Rojo, sin saber qué hacer o decir. Estaba en una situación difícil y fue una verdadera lucha para él. En tiempos de angustia no sabemos cómo orar, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8, versículo 26. Cuando nuestros corazones están quebrantados, nuestras oraciones también lo están. Cuando David estaba ante el rey de Gad, 1 Samuel 21, versículo 13, y se había desfigurado de una manera poco atractiva, todavía había una chispa de esperanza. Esto se puede ver en el excelente salmo que escribió sobre esa experiencia en el Salmo 34, donde dice: «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón». Salmos 34, versículo 18. Decía yo en mi premura: «Cortado soy de delante de tus ojos». Salmos 31, versículo 22. Los discípulos clamaron: «Señor, sálvanos que perecemos». Mateo 8, versículo 25. Aunque faltaba fe, todavía había suficiente luz de fe para motivarles a orar a Cristo. «Creo, ayuda en mi incredulidad». Marcos 9, versículo 24. Había humo, pero también había fuego. Jonás clama: «Desechado soy de delante de tus ojos». Hay humo. «Mas aún veré tu santo templo». Jonás 2, versículo 4. «Miserable de mí», exclamó Pablo, sintiendo el peso de su pecado, pero rápidamente cambió a expresar gratitud a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Romanos 7, versículo 24. «Yo dormía, pero mi corazón velaba», declara la Iglesia en el Cantar de los Cantares. Cantares 5, versículo 2. La mayoría de las 7 iglesias que se mencionó como 7 candeleros de oro, Apocalipsis 2 y 3, tenían mucho humo acompañado de su luz. La razón de esta combinación es que tenemos dos lados en nosotros, gracia y naturaleza. El propósito de esto es protegernos de los peligrosos escollos en los que nuestra naturaleza tiende a caer, complacencia y arrogancia. Debemos confiar en la justificación, no en la santificación, que, a pesar de sus imperfecciones,
todavía tiene algunas buenas cualidades. Nuestro fuego espiritual es como el fuego que tenemos aquí en la tierra. Es una mezcla. El fuego es más puro en su entorno natural en el cielo. De igual manera, nuestras gracias serán más puras cuando estemos en nuestro verdadero hogar, el cielo. De esta combinación de sentimientos, queda claro que el pueblo de Dios tiene opiniones tan diferentes en sí mismo. A veces miran la obra de la gracia en sus vidas y otras veces se enfocan en la corrupción que aún permanece. Cuando se enfocan en lo último, sienten como si no tuvieran gracia. Es como una vela en un candelero. A veces muestra su luz y otras veces la luz se apaga. De manera similar, a veces están seguros de sí mismos y otras veces se sienten perdidos. El segundo punto por destacar sobre los humildes comienzos de la gracia es que Cristo no apagará la llama titilante. Esto se debe a dos razones principales. Primero, porque esta chispa es del cielo, es suya, encendida por su propio espíritu. Segundo, trae gloria a su poderosa gracia en sus hijos, que Él mantiene una luz viva en medio de la oscuridad, una chispa en medio de la abrumadora marea del pecado. Hay una bendición especial en esa pequeña chispa de fe. Como dice la Biblia, no destruyáis el vino nuevo en el racimo, porque hay bendición en él. Isaías 65, versículo 8. Podemos ver cómo Jesús fue paciente con Tomás cuando dudó. Juan 20, versículo 27. Y con los dos discípulos en el camino de Emaús, que no estaban seguros de si Jesús había venido a redimir a Israel. Lucas 24, versículo 21. No apagó la pequeña luz de fe en Pedro, a pesar de que Pedro lo negó. Lucas 22, versículo 61. Un hombre en el Evangelio dijo, si quieres, puedes limpiarme. Mateo 8, versículo 2. Y otro dijo, si puedes hacer algo. Marcos 9, versículo 22. Ambos eran pábilos humeantes. Ninguno de ellos fue apagado. Si Cristo se hubiera basado en su propio poder, habría rechazado al hombre que pidió ayuda con un sí. Pero Cristo respondió a un sí con una respuesta generosa y definitiva. Quiero, sé limpio. La mujer que sufría de flujo de sangre solo tocó el borde de su manto con una mano temblorosa, y sin embargo fue sana y consolada. En las 7 iglesias, Apocalipsis 2 y 3, vemos que Cristo reconoce y valora todo lo bueno que había en ellas. Como los discípulos estaban demasiado débiles para mantenerse despiertos, abrumados por la tristeza, nuestro Salvador Cristo hizo una compasiva excusa por ellos. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26, versículo 41. Si Cristo no mostrara misericordia, no estaría logrando sus propios propósitos. Como dice en el Salmo 130, versículo 4, pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Todos están invitados a venir bajo la bandera de su amor, como dice el Salmo 65, versículo 2. A ti vendrá toda carne. Él es cuidadoso y moderado, como dice Isaías 57, versículo 16. No desfallezca ante mí el espíritu, ni falten ante mí las almas que yo he creado. Cuando Jesús vio la multitud sin comida, dice Mateo 15, versículo 32, que su corazón se conmovió. No quiero despedirlos en ayunas, no sea que desmayen en el camino. Ciertamente Él se encargará de prevenir nuestro agotamiento espiritual. Aquí podemos ver el fuerte contraste entre la naturaleza santa de Cristo y la naturaleza impura del hombre. Las personas a menudo están dispuestas a extinguir incluso la más mínima chispa de esperanza por una ganancia momentánea. Por otro lado, Cristo siempre nutrió incluso el más leve destello de fe. Fue paciente con sus discípulos, incluso cuando tuvo que corregirlos. Lo hizo por amor para que pudieran llegar a ser aún mejores. Todos deberíamos esforzarnos por seguir su ejemplo si esperamos ser salvos. Nosotros, que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles. Romanos 15, versículo 1. Me esfuerzo por ser todo para todos, para que de algún modo pueda salvar a algunos. Primera de Corintios 9, versículo 22. Si más personas tuvieran esta actitud de ganar y conquistar, muchos más serían salvos. Vean cómo el apóstol Pablo, un fiel pescador de hombres, trabaja para ganarse a su juez. Yo sé que crees a los profetas.
Hechos 26, versículo 27. Y luego desea lo mejor para Agripa en términos de salvación, pero no de prisión. También pudo haber añadido eso, pero no quiso desanimar a alguien que había respondido positivamente. Quiso darle a Agripa algo que fuera bueno en términos de religión. Nuestro bendito Salvador fue tan cuidadoso de no ofender a los pequeños, defendió a sus discípulos de las acusaciones maliciosas de los fariseos, tuvo cuidado de no poner vino nuevo en odres viejos. Mateo 9, versículo 17, y de no alinear a los nuevos creyentes con la severidad de la religión, como algunos hacen sin pensar. Él dijo, tendrán tiempo para ayunar cuando yo me haya ido, y fuerza para ayunar cuando el Espíritu venga sobre ellos. No es el mejor enfoque abrumar a los jóvenes principiantes con detalles menores, sino más bien mostrarles un mejor camino y enseñarles lo básico. De esta manera, no serán fácilmente desviados por otras cosas. Es sabio pasar por alto sus defectos, perdonar sus errores, alabar sus logros, animar su crecimiento y ayudarlos en todo lo posible para facilitarle la aceptación de la religión. A menudo vemos que Cristo inculca amor en los jóvenes principiantes, lo que llamamos su primer amor. Apocalipsis 2, versículo 4, para hacer que su camino en la fe sea más placentero y no exponerlos a dificultades antes de que hayan tenido la oportunidad de crecer. Debemos ser misericordiosos con los demás y estar dispuestos a sacrificar nuestras propias libertades si eso significa evitar ofender a los débiles. Son los pequeñitos los que se lastiman con facilidad. Mateo 18, versículo 6. Los más débiles son los que más probablemente se sientan pasados por alto, por lo que debemos ser especialmente cuidadosos en asegurarnos de que estén contentos. Sería un desafío beneficioso para los cristianos esforzarse por no ofender y por no tomar ofensa. Las mejores personas son duras consigo mismas y compasivas hacia los demás. Sin embargo, las personas no deberían poner a prueba la paciencia de los demás, ni los más débiles deberían depender de la indulgencia de otros para excusar sus propias deficiencias, ya que esto puede ser perjudicial para sus propias almas y traer vergüenza a la iglesia. No deben despreciar los dones que Dios ha dado a los demás, sino más bien mostrar respeto por ellos. Deben saber cuál es su lugar y no intentar nada más allá de sus capacidades, ya que esto podría llevar al ridículo. Cuando alguien es ciego y audaz, ignorante y arrogante, débil y voluntarioso, esto desagrada a Dios, los convierte en una carga para la sociedad, y sus consejos pueden ser peligrosos. Cuando Cristo muestra su gracia a los débiles, es para ayudarles a entenderse a sí mismos y fomentar la humildad y para mostrar el amor de Dios por ellos. Hace esto para protegerlos del desánimo debido a la debilidad, para acercarlos a la gracia y para dar a aquellos de medios humildes una ventaja sobre aquellos de estatus e inteligencia que pueden llevar al orgullo. Cristo no rechaza a nadie por su falta de inteligencia, para que nadie se desanime, pero tampoco acepta a nadie por su grandeza, para que nadie se sienta demasiado orgulloso de algo que tiene tan poco valor para Dios. No importa cuán lento sea el estudiante cuando Cristo es el Maestro, ya que Él no solo les dice que aprender, sino también les da el entendimiento para hacerlo, incluso al aprendiz más básico. La iglesia a menudo es herida por aquellos que son débiles en la fe, por lo que podemos tomar medidas para ayudarlos, incluso si eso implica ser firmes. El objetivo del verdadero amor es mejorar a la persona, y ocultar la verdad puede impedirlo. Algunas personas responden mejor a la gentileza, mientras que otras necesitan un enfoque más firme. Algunos necesitan ser arrebatados del fuego, Judas 23, con fuerza, y lo agradecerán más tarde. Nuestro Salvador a menudo tuvo que usar palabras duras al tratar con personas hipócritas, Mateo 23, versículo 13, ya que requieren una convicción más fuerte que aquellos que son abiertamente pecadores. Un problema difícil requiere una solución poderosa. De lo contrario, estamos siendo crueles al no ayudarles a encontrar la salvación. Una reprensión severa puede ser una joya valiosa y un bálsamo reconfortante. Las palabras suaves no sanarán las heridas de aquellos que están seguros en su pecado. El Espíritu Santo vino tanto en lenguas de fuego como en la forma de una paloma, y nos concederá sabiduría y discreción para sazonar nuestras palabras y acciones.
Esta sabiduría nos enseña a hablar en el momento adecuado, tanto a los cansados como a los que están seguros en su pecado. Necesitamos la lengua de los sabios para alentar y reprender, pero aquí estoy hablando de ser gentiles con aquellos que son débiles y conscientes de ello. Debemos guiarlos con suavidad y conducirlos despacio, como lo hizo Jacob con su ganado, según su ritmo y lo que puedan soportar. Los cristianos débiles son como vasos delicados que pueden dañarse fácilmente con el más leve mal manejo, pero si se tratan con cuidado, pueden durar mucho tiempo. Debemos mostrar respeto y gentileza hacia aquellos que son más débiles en la fe. Primera de Pedro 3, versículo 7. Para que podamos tanto protegerlos como convertirlos en un recurso valioso para la Iglesia y para nosotros mismos. En cuerpos enfermos, si se eliminan todos los elementos no saludables, se quitaría la vida misma. Por lo tanto, aunque Dios dice que Él los purifica como se purifica la plata, Zacarías 13, versículo 9, también dijo, «Te escogí en horno de aflicción, no como a plata». Isaías 48, versículo 10, lo que significa que no de manera tan minuciosa que no queden impurezas, ya que Él toma en cuenta nuestra fragilidad. La purificación perfecta está reservada para la vida futura, para el mundo de las almas perfectas. Los predicadores deben ser conscientes de cómo interactúan con los creyentes jóvenes. Deben tener cuidado de no establecer expectativas demasiado altas, haciendo que cosas que no están alineadas con la experiencia de muchos buenos cristianos se conviertan en evidencias necesarias de la gracia, y colocando la salvación y la condenación en cosas que no son adecuadas para tal peso. Esto puede llevar a que las personas se sientan innecesariamente desanimadas y no puedan levantarse nuevamente. Los mensajeros de un Salvador tan gentil no pueden ser autoritarios, tratando de ocupar el lugar de Cristo en los corazones de las personas. Un respeto excesivo hacia el hombre fue una de las causas del papado. Como dijo Pablo, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo. Primera de Corintios 4, versículo 1. Ni más ni menos. Pablo fue cuidadoso de no poner un tropiezo frente a ninguna conciencia débil. Los predicadores deben tener cuidado de no oscurecer su mensaje con un lenguaje complicado. La verdad no tiene nada que temer al ser expresada abiertamente, y es más hermosa y poderosa cuando se presenta con sencillez. Cuando Jesús se hizo humano, también adoptó nuestra manera cotidiana de hablar, como parte de su naturaleza humilde. Pablo era un hombre sabio, sin embargo, estaba dispuesto a actuar como una nodriza con aquellos que tenían menos conocimiento. Primera de Tesalonicenses 2, versículo 7. Ese espíritu de misericordia que estaba en Cristo debería inspirar a sus seguidores a ser humildes y estar dispuestos a sacrificarse por el beneficio de los menos afortunados, que hizo que el reino de los cielos se volviera tan popular después del tiempo de Juan el Bautista, sino el hecho de que las verdades consoladoras se presentaban de manera tan clara y convincente que las personas se conmovían tanto que estaban dispuestas a hacer lo que fuera necesario para obtenerlas. Cristo eligió para predicar misericordia a aquellos que habían experimentado misericordia, como Pedro y Pablo, para que pudieran ser ejemplos de lo que enseñaban. Pablo estaba dispuesto a hacerse todo para todos. Primera de Corintios 9, versículo 22, humillándose por su beneficio. Cristo descendió humildemente del cielo por amor a las almas. ¿No deberíamos también nosotros descender de nuestro orgullo para ayudar a los demás? Vemos a los siervos de Satanás cambiándose a sí mismos para ser un prosélito. Mateo 23, versículo 15. Vemos a personas ambiciosas adaptarse a los caprichos de aquellos que pueden ayudarlos a ascender. Así que, ¿no deberíamos nosotros también esforzarnos por aplicarnos a Cristo, quien puede ayudarnos a ascender y quien ya nos ha sentado con Él en los lugares celestiales? Después de que hemos sido ganados para Cristo, debemos trabajar para ganar a otros también. Una santa ambición y deseo deben motivarnos a asumir la disposición de Cristo, pero primero debemos dejar de lado nuestro propio ser. Nuevamente, no debemos cargar sus mentes con debates complejos o cuestionables. Romanos 14, versículo 1, ya que esto solo los cansará y distraerá, y les dará una excusa para descuidar sus deberes espirituales.
El periodo más productivo de la Iglesia en términos de debates intelectuales también fue el más estéril en términos de fe. Hace que las personas piensen que la religión es solo una cuestión de destreza intelectual, en resolver y crear acertijos. Las personas que tienden a pensar de esta manera suelen estar más impulsadas por su intelecto que por su corazón. A pesar de las dificultades que podamos enfrentar cuando se plantean preguntas sobre asuntos importantes, debemos esforzarnos por estar seguros en nuestras creencias. Dios a menudo nos permite ser probados para demostrar nuestro amor y demostrar nuestra comprensión. Nada es más seguro que aquello que se establece después de que se han planteado dudas. En una era contenciosa, es sabio ser cristiano y saber en qué apoyarse. Es nuestro deber eliminar cualquier obstáculo y facilitar el camino al cielo. Debemos tener cuidado de no permitir que la oposición gane terreno sobre la verdad, ya que esto podría llevarnos a traicionar tanto a Dios como a las almas de las personas. Aquellos que son demasiado estrictos y niegan consuelo a los necesitados están fallando en su deber. Esto puede llevar a que las personas repriman sus sentimientos y sufran en silencio, ya que no tienen a quién recurrir o con quién compartir sus problemas. No debemos exceder los límites de Dios, ni ir en contra de su voluntad. Debemos usar las llaves con sabiduría y cuidado. Cuando las aplicamos a nosotros mismos o a otros, debemos ser sumamente cautelosos. Alguien puede decir la verdad, pero puede que no sea la verdad para la persona a la que se le está diciendo. Si decimos algo que causa dolor a alguien a quien Dios no ha destinado herir, podríamos estar fortaleciendo al malvado. Lo que es beneficioso para una persona puede ser perjudicial para la otra. Si observamos la actitud general del presente, está claro que necesitamos ser alentados y motivados. Sin embargo, hay muchos que se sienten desanimados y necesitan ser consolados. Incluso en los tiempos más difíciles, los profetas brindaban palabras de esperanza y consuelo para aquellos que permanecían fieles a Dios. Dios tiene consuelo que ofrecer. Se le instruyó al profeta: «Consolad, consolad a mi pueblo». Isaías 40, versículo 1. Así como «Alza tu voz como trompeta». Isaías 58, versículo 1. Aquí debemos ser cuidadosos. La misericordia no significa que debamos ignorar nuestro sentido de justicia. No debemos ser más misericordiosos con aquellos que no lo merecen. No debemos ser demasiado indulgentes con aquellos que necesitan rendir cuentas. Los asuntos serios requieren soluciones serias. La iglesia de Éfeso fue elogiada por no tolerar el mal. Apocalipsis 2, versículo 2. Nosotros también debemos mostrar nuestra desaprobación por las malas acciones. Incluso Jesús, que amaba profundamente a sus discípulos, no temía reprenderlos cuando era necesario. Es una maldición hacer la obra del Señor deshonestamente, incluso cuando se trata de castigar al enemigo. Si permitimos que las personas sean castigadas por sus pecados, tendrán todo el derecho de maldecirnos algún día. Es difícil mantener un equilibrio entre la misericordia y la severidad sin depender de una sabiduría mayor que la nuestra. Debemos esforzarnos por ser guiados por esa sabiduría en todas las cosas, porque sin ella, la virtud no es virtud y la verdad no es verdad. Debemos considerar tanto la regla como el caso individual, ya que al no hacerlo puede llevarnos a cometer errores en nuestro juicio. Aquellos que promueven su religión a través de la crueldad, como sucede en el papado, demuestran que no están familiarizados con la sabiduría de lo alto, que fomenta la mansedumbre, la paz y la misericordia. Es una manera de prevalecer que agrada a Cristo y está en armonía con la naturaleza humana, hacerlo con paciencia y moderación. Y sin embargo, a menudo vemos una actitud falsa en aquellos que piden moderación. Solo lo hacen para promover su propia agenda con más fuerza, y si tienen éxito, no mostrarán la misma moderación a los demás que están pidiendo para sí. También existe una especie de moderación orgullosa, cuando las personas se toman la atribución de criticar a ambos bandos, como si fueran más sabias que ambos, aunque un observador imparcial puede ver más que aquellos que están en medio del conflicto. Es importante recordar que, cuando se trata de la disciplina eclesiástica, es mejor tomar un enfoque más suave.
No debemos ser demasiado severos en nuestros juicios, como si estuviéramos matando una mosca con un mazo. La pureza de nuestras censuras debería reflejarse en las despabiladeras de oro en el tabernáculo, que mantenían la luz de la iglesia brillante. El poder dado a la iglesia es para edificar, no para destruir. Pablo tuvo cuidado de asegurarse de que el corinto que había cometido incesto no fuera abrumado por el dolor si se arrepentía. Las autoridades civiles, por el bien del Estado y sus necesidades, deben dejar que la ley siga su curso. Sin embargo, deben seguir el ejemplo de este rey bondadoso y no dejar que su autoridad, que proviene de Dios, se contamine con amargura e ira. La autoridad es un reflejo del poder de Dios y es más efectiva cuando no está influenciada por las emociones humanas. Se necesita una sabiduría especial para usarla correctamente. No debe ser demasiado estricta ni demasiado indulgente. La justicia es un equilibrio delicado. Demasiado de cualquiera de los extremos puede ser perjudicial. Podemos ver cómo diferentes elementos pueden mantenerse en equilibrio cuando se mezclan de la manera correcta. La justicia rígida a menudo puede ser injusta si ciertos factores no se tienen en cuenta, y es mejor errar del lado de la moderación que de la rigidez. El comportamiento insolente hacia aquellos que están en una situación difícil es inapropiado para cualquiera que espere recibir misericordia por sí mismo. Debemos mostrar misericordia a los necesitados, no utilizarlos como un escalón para nuestro propio orgullo. Lamentablemente, aquellos que están bajo el control de otros a menudo pueden ser los más dañinos con su rebeldía y crítica severa, lo que puede desanimar a los que están en el poder de hacer lo que es mejor para el público. Debemos estar agradecidos por las pequeñas comodidades que tenemos en la vida y no empeorar las cosas al malinterpretar las acciones de los que están a cargo. Debemos tratar de ser comprensivos con los pequeños errores que cometen los que están por encima de nosotros. A menudo son los pobres quienes oprimen a través de sus quejas injustas. Debemos tratar de dar la mejor interpretación posible a las acciones de los que tienen poder que la situación permita. Finalmente, todos debemos ser conscientes de nuestras obligaciones hacia aquellos que son menos afortunados que nosotros. Les debemos mucho en muchos aspectos de nuestras vidas. Primero, seamos conscientes de cómo usamos nuestra libertad y esforcémonos por ser respetuosos en nuestras acciones, para que nuestro comportamiento no influya negativamente en los demás. Hay una poderosa influencia en un buen ejemplo, como sucedió con Pedro. Gálatas capítulo 2. Vivir de manera imprudente es perjudicial para nosotros mismos y para las almas de los demás. Aunque no podamos salvar a los que están condenados, si hacemos algo que tenga el potencial de destruir las almas de otros, su destrucción será nuestra responsabilidad. Segundo, que las personas tengan cuidado de no asumir el papel de Satanás al tergiversar las buenas obras de los demás, como lo hizo el caso de Job, preguntando, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Job 1, versículo 9, o calumniando su carácter al juzgarlo con base en la maldad de sus propios corazones. El diablo gana más con estos desalientos e insultos a la religión que con el fuego y el hacha. Actúan como heladas inoportunas, deteniendo cualquier inclinación amable y generosa en su camino, y como Herodes, intentan matar a Cristo en los creyentes jóvenes. Un cristiano es una cosa santa y sagrada, el templo de Cristo, y cualquiera que lo destruya será destruido por Cristo. Primera de Corintios 3, versículo 17. Tercero, entre las cosas que necesitan ser consideradas, hay una tendencia entre los cristianos comunes a ser demasiado críticos con los demás, sin tener en cuenta sus luchas. Algunos desheredan y rechazan rápidamente a sus compañeros creyentes en un ataque de ira, pero los sentimientos negativos no cambian la verdad de nuestras relaciones. Incluso si un hijo rechazara a su madre en un momento de rabia, la madre no rechazaría al hijo. En estos tiempos de juicio, es sabio prestar atención a la advertencia de Santiago de no apresurarse a juzgar a los demás, especialmente cuando se trata de asuntos de referencia personal. La opinión de cada uno es válida, y tanto hacer como no hacer algo puede ser agradable al Señor. Tener un propósito santo en asuntos que no son claramente correctos ni incorrectos hace que los juicios de las personas, aunque parezcan contradictorios,
No sean tan censurables. Cristo pasa por alto cualquier falta en nosotros cuando ve nuestras buenas intenciones, por lo que no las tendrá en contra nuestra. No debemos ser demasiado curiosos con respecto a las fallas de los demás. Debemos enfocarnos en lo que tienen que perdurará para la eternidad y tratar de amarlos, en lugar de detenerlos con sus debilidades, que el Espíritu de Dios eventualmente quitará. Algunas personas piensan que es una señal de fortaleza no tolerar fallas en los más débiles, pero los más fuertes generalmente son los más dispuestos a ser comprensivos con las debilidades de los débiles. Donde está presente el más alto nivel de santidad, suele haber un gran sentido de equilibrio y moderación. Podemos ver esto en Cristo, que fue absolutamente santo pero también increíblemente moderado. ¿Qué habría pasado con nuestra salvación si Él no se hubiera humillado y acercado a nosotros? No deberíamos tratar de ser más santos que Cristo. No es un elogio hacer lo que Él hace, siempre y cuando sea para el beneficio de los demás. El Espíritu Santo está dispuesto a residir en las almas que son turbias y desagradables. Oh, que el Espíritu infunda en nosotros la misma actitud compasiva. Consumimos hierbas y plantas amargas solo porque sabemos que tienen algunas cualidades beneficiosas. ¿Por qué rechazaríamos a las personas con habilidades y cualidades útiles solo porque tienen una disposición desagradable que no solo nos molesta, sino que también les causa angustia? La gracia es algo que reside dentro de nosotros, aunque somos imperfectamente renovados y vivimos en cuerpos propensos a diversas emociones. Bosser fue un teólogo sabio y moderado. Después de mucha experiencia, decidió aceptar a cualquiera que mostrara que fuera un indicio en Cristo. Los mejores cristianos en este estado imperfecto son como polvo de oro que es ligeramente más liviano, necesitando algunas concesiones para que funcione. Debemos ser generosos con los mejores y permitirles sus concesiones. Debemos mostrar amor y compasión a los que están en necesidad. La Iglesia de Cristo es como un hospital donde todos sufren algún tipo de enfermedad espiritual. Por lo tanto, debemos usar nuestra sabiduría y bondad para ayudar a los necesitados. Para que podamos hacer esto mejor, pongámonos el Espíritu de Cristo. Hay una cierta grandeza en el Espíritu de Dios. Es poco probable que la corrupción ceda ante más corrupción. El orgullo no es algo que se pueda tolerar. Las armas de esta batalla no deben ser carnales. Segunda de Corintios 10, versículo 4. Los grandes apóstoles no comenzaron su trabajo en el ministerio hasta que fueron investidos de poder desde lo alto. Lucas 24, versículo 49. El Espíritu solo trabaja con sus propias herramientas. Debemos considerar cómo se sentiría Cristo con respecto a esta situación. Aquel gran sanador con su ojo perspicaz y sus palabras sanadoras también tenía una mano suave y un corazón tierno. Tomemos un momento para considerar la situación de aquellos con quienes tratamos. Nosotros podríamos haber estado o podríamos estar en la misma posición. Pongámonos en sus zapatos y recordemos que, como cristianos, todos somos hermanos y hermanas, coherederos de la salvación. Por lo tanto, debemos tener especial cuidado para asegurar su paz mental. La conciencia es algo frágil y debe tratarse con cuidado, como una cerradura que necesita ser manejada delicadamente para que se abra adecuadamente. Para averiguar si somos el pábilo que humea y que Cristo no apagará, debemos tener en cuenta lo siguiente. Debemos tener dos perspectivas, una para reconocer nuestros propios defectos y los de los demás, y otra para apreciar lo bueno. La Iglesia dice, soy morena pero hermosa. Cantares 1, versículo 5. Aquellos que están constantemente en conflicto consigo mismos nunca encontrarán paz y solo alimentarán sus propias inseguridades con pensamientos negativos. Tienden a enfocarse en los aspectos negativos de la vida e ignoran los positivos. No debemos juzgarnos siempre por cómo nos sentimos en el momento, ya que en tiempos de tentación es posible que no podamos reconocer la confiabilidad subyacente de nuestros pensamientos. Incluso cuando parece que toda esperanza está perdida, aún hay potencial en las cenizas. La vida puede estar inactiva en el invierno, pero aún está allí, oculta en las raíces. Debemos tener cuidado de no caer en razonamientos falsos,
como pensar que, porque nuestra fe no parece tan fuerte como la de otros, no tenemos fe en absoluto. No debemos confiar en pruebas falsas ni negar la evidencia verdadera, ya que esto deshonraría la obra del Espíritu Santo en nosotros y nos impediría ser animados por la evidencia de nuestro amor por Cristo y nuestra protección de los desalientos de Satanás. Algunas personas parecen estar casi contratadas por Satanás mismo para acusarse a sí mismas. Debemos reconocer que en el pacto de gracia, Dios no exige una cierta cantidad de gracia, sino la verdad de la gracia. Incluso una chispa de fuego sigue siendo fuego, así como lo es una llama. Debemos reconocer la gracia tanto en la chispa como en la llama. No todos tienen la misma fortaleza de fe, pero todos tienen la misma fe preciosa. Segunda de Pedro 1, versículo 1, que les permite aceptar y revestirse de la perfecta justicia de Cristo. Incluso una mano débil puede recibir una joya valiosa, y unas pocas uvas son suficientes para mostrar que la planta es una vid y no una espina. Es una cosa carecer de gracia y otra estar completamente sin ella. Dios sabe que no tenemos nada propio, por lo que en el pacto de gracia no pide más de lo que nos da. Él nos da lo que requiere y acepta lo que nos da. Por ejemplo, Levítico 12, versículo 8, dice: Si no le alcanzare para traer un cordero, entonces traerá 2 tórtolas. De eso se trata el Evangelio, una moderación misericordiosa donde la obediencia de Cristo se cuenta como nuestra y nuestros pecados se oponen sobre Él. Dios, quien antes era juez, ahora se convierte en nuestro Padre, perdonando nuestros pecados y aceptando nuestra obediencia débil y defectuosa. A través del pacto de gracia, ahora somos llevados al cielo por un camino de amor y misericordia. Es importante entender la distinción entre el pacto de obras y el pacto de gracia, entre Moisés y Cristo. Moisés era implacable e inflexible en sus demandas, esperando obediencia perfecta y perpetua desde el corazón, con un castigo severo para quienes fallaran. Era como el capataz de Faraón, exigiendo una gran cantidad de trabajo pero sin proporcionar ayuda. En contraste, Cristo viene con bendiciones y sanidad para aquellos que han sido maldecidos por Moisés, ofreciendo esperanza y consuelo a quienes han sido heridos. Las mismas obligaciones se requieren en ambos pactos: amar al Señor con todo nuestro corazón y alma. Deuteronomio 6, versículo 5. Bajo el pacto de obras, esto debe cumplirse perfectamente, pero bajo el pacto de gracia, debe hacerse con una medida de gracia. Un esfuerzo sincero en proporción a la gracia recibida es aceptado, y esto es lo que debe entenderse de Josías y de otros cuando se dice que hicieron lo que era recto ante los ojos del Señor. La ley se hace más placentera por el Evangelio y trae alegría al corazón. Romanos 7, versículo 22. Bajo este acuerdo amable, ser genuino es todo lo que se necesita. Este es el gran error de la religión romana, que mezclan los dos pactos, y esto quita la esperanza de aquellos que están desanimados porque no pueden distinguirlos. Como resultado, permanecen en esclavitud cuando Cristo los ha liberado, y se quedan en la prisión cuando Cristo ha abierto las puertas para ellos. Debemos recordar que la gracia a veces puede ser tan sutil que ni siquiera podemos detectarla. El Espíritu puede tener efectos secretos sobre nosotros que ni siquiera nos damos cuenta, pero Cristo los conoce. En tiempos de gran tentación, cuando sentimos que Dios está enojado con nosotros, es fácil pensar en Él como un enemigo. Un alma atribulada es como un agua agitada, no podemos ver nada en ella, y hasta que no se aclare, solo seguirá removiendo la suciedad. Podemos estar llenos de dudas, pero si miramos de cerca, aún podemos ver señales de vida oculta y chispas apagadas. Incluso en un día nublado, aún hay una luz suficiente para saber que es de día y no de noche. De manera similar, incluso cuando un cristiano está pasando por un tiempo difícil, aún hay algo que muestra que es un verdadero creyente y no un hipócrita. Nunca hay oscuridad total en un estado de gracia. Siempre hay un destello de luz que impide que el reino de las tinieblas se apodere por completo. Aplicando estas reglas podemos decir que, en primer lugar, si hay algún fuego santo en nosotros, ha sido encendido desde el cielo por el Padre de las luces, quien mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz.
Segunda de Corintios 4, versículo 6. Este fuego se mantiene ardiendo mediante el uso de medios, y tanto la luz dentro de nosotros como la luz de la palabra provienen del único Espíritu Santo. Por lo tanto, aquellos que no prestan atención a la palabra carecen de luz porque no les ha amanecido. Isaías 8, versículo 20. Para entender las verdades celestiales necesitamos una luz celestial. Las personas naturales pueden ver las cosas celestiales, pero solo a través de una luz inferior. Cuando Dios convierte a alguien, pone una luz en el ojo de su alma que es proporcional a la luz de las verdades que le son reveladas. Un ojo carnal nunca podrá ver las cosas espirituales. En segundo lugar, incluso la luz divina más pequeña trae consigo algo de calor. Cuando la luz entra en el entendimiento, produce calor en los afectos en forma de amor. Cuanto más el entendimiento santificado percibe algo como verdadero o bueno, más lo abraza la voluntad. Una luz débil conduce a inclinaciones débiles, mientras que una luz fuerte lleva inclinaciones fuertes. Incluso una pequeña cantidad de luz espiritual es suficiente para contrarrestar fuertes objeciones de la carne y para ver más allá de todas las tentaciones y obstáculos terrenales, mostrándolos como muy inferiores a los objetos celestiales que contempla. Toda luz que no sea espiritual es débil y cede fácilmente a la tentación, especialmente cuando se alinea con nuestros deseos personales. Por eso, los cristianos con poco conocimiento pero una fe fuerte pueden perseverar cuando aquellos con mayor entendimiento fallan. Esto se debe a que, junto con el espíritu de iluminación, los piadosos tienen un espíritu de poder que les ayuda a aceptar la verdad y apreciarla. Sin esto, nuestra voluntad natural rechazaría las verdades sobrenaturales, ya que tiene una aversión hacia ellas. En los piadosos, las verdades santas se experimentan como un sabor. Aquellos que son bendecidos con la gracia tienen un paladar espiritual además de un ojo espiritual. La gracia cambia nuestro gusto espiritual. En tercer lugar, cuando esta luz divina se enciende, nos guía en la dirección correcta. Nos es dada para mostrarnos el mejor camino y guiarnos a través de las diferentes etapas de la vida. De lo contrario, es solo una luz común, dada solo para beneficio de otros. Algunos pueden tener conocimiento, pero no siguen ese conocimiento, sino que son guiados por sus propios deseos egoístas y estrategias, al igual que aquellos de los que habla el profeta. Todos vosotros que encendéis fuego, andad a la luz de vuestro fuego, y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Isaías 50, versículo 11. A Dios le encanta confundir nuestra sabiduría egoísta, ya que es enemiga de Él y le quita su autoridad, quien es el único Dios sabio. Por lo tanto, debemos caminar en su luz, no en el resplandor de nuestro propio fuego. Dios debe encender nuestra lámpara. Salmos 18, versículo 28. O de lo contrario permaneceremos en tinieblas. Esas chispas que nos encienden desde el cielo no son lo suficientemente fuertes para impedir que nos hundamos en la tristeza, aunque puedan parecer más brillantes que la luz de lo alto. Es como cuando los locos pueden hacer cosas mayores que los hombres sobrios, pero con una fuerza falsa. El gozo de estos hombres proviene de una luz falsa. Como dice Job 18, versículo 5, apagaráse la luz de los impíos. La luz que algunas de las personas tienen es como el relámpago, que después de un destello repentino los deja en mayor oscuridad. Pueden disfrutar de la luz mientras brilla, pero la odian cuando les revela y les guía. Un poco de luz santa nos ayudará a obedecer la palabra de Cristo y no traicionar nuestra fe ni negar su nombre, como Cristo habla de la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis 3, versículo 8. En cuarto lugar, este fuego separa las cosas de diferente naturaleza y mostrará la diferencia entre algo valioso como el oro y algo inútil como la escoria. También distinguirá entre la carne y espíritu, mostrándonos que es de la naturaleza y que es de la gracia. No todo en una mala acción es malo, ni todo en una buena acción es bueno. Hay oro en el mineral, y Dios y su espíritu pueden ayudarnos a reconocerlo. El corazón de un hombre carnal es como una mazmorra, lleno de nada más que miedo y caos. Esta luz nos hace sabios y humildes,
ya que adquirimos una comprensión más clara de la santidad de Dios y de nuestra propia indignidad. También nos ayuda a reconocer la obra del Espíritu en los demás. En quinto lugar, cuanto más espiritual es una persona, más se apreciará la luz. Estarán dispuestos a reconocer y corregir cualquier mal que hayan hecho y cualquier servicio adicional que puedan ofrecer, porque detestan genuinamente el mal y valoran la bondad. Si actúan en contra de la luz que se les ha mostrado, pronto serán llevados de vuelta al camino correcto, ya que la luz tiene un amigo dentro de ellos. Así, al menor indicio de su error, estarán abiertos a recibir consejo, tal como lo hizo David cuando pretendía matar a Nabal, y agradeció a Dios después de cuando se le impidió hacerlo. 1 Samuel 25, versículo 32. En el caso de un hombre carnal, la luz de la verdad irrumpe en él, pero trabaja duro para evitar que entre. No siente alegría al acercarse a la luz. Es imposible, antes de que el Espíritu de gracia haya ablandado el corazón, que no peque contra la luz, ya sea rechazándola, manteniéndola cautiva bajo deseos pecaminosos y enterrándola, por así decirlo, en el suelo, o distorsionándola haciéndola un instrumento y herramienta de la carne, encontrando excusas para justificarla, o malutilizando la pequeña cantidad de luz que tienen las personas, para así mantener fuera una luz mayor, superior y más divina. Como resultado hacen de la luz que tienen una guía falsa hacia la oscuridad total. La razón es porque la luz no tiene un aliado dentro. El alma está en un estado contrario, y la luz siempre perturba la paz pecaminosa que las personas están dispuestas a prometerse a sí mismas. Por lo tanto, podemos ver que la luz a menudo enfurece aún más a las personas, como el sol en primavera que puede causar enfermedades febriles al agitar los fluidos corporales en lugar de apaciguarlos. No hay nada más incómodo que un malvado teniendo que escuchar una guía espiritual. Es como si intentaran apagar la vela para poder pecar sin consecuencias. La luz espiritual es clara y nos ayuda a entender lo que es bueno y cómo aplicarlos a nuestras vidas, pero la luz común es más confusa y permite que el pecado pase desapercibido. Fuego y luz siempre han estado en una oposición a la oscuridad y al mal. Dios ha puesto un odio irreconciliable entre lo bueno y lo malo, la carne y el espíritu. Gálatas 5, versículo 17. La gracia nunca puede alinearse con el pecado, así como el fuego no se mezcla con el agua. El fuego mantiene su pureza y nunca se corrompe con los otros elementos. Aquellos que buscan libertades para la carne están lejos de la vida de Dios. Las personas de gracia a menudo sienten esta lucha y se quejan de que les falta gracia. Sin embargo, esta queja en sí misma es una contradicción, como si alguien que puede ver se quejara de no poder ver o de estar dormido. El hecho mismo de que estén descontentos con el pecado muestra que hay algo en ellos que se opone a él. ¿Puede quejarse una persona muerta? Algunas cosas, aunque malas en sí mismas, pueden revelar algo bueno, como el humo revela la presencia de fuego. Una fuerte reacción en el cuerpo puede indicar fuerza. Algunas debilidades pueden ser más beneficiosas que algunas acciones aparentemente buenas. Aunque no se debe aprobar, una pasión excesiva al oponerse al mal puede mostrar un mejor espíritu que una actitud calmada ante una causa justificable. Es mejor que el agua esté algo turbia a que no fluya en absoluto. Job tenía más gracia en su mal humor que sus amigos en su comportamiento aparentemente sabio. Las acciones que son defectuosas de alguna manera son más aceptables que los cumplidos vacíos. En sexto lugar, el fuego es una fuerza activa. De manera similar, incluso la menor cantidad de gracia del Espíritu de Dios obra, ya que a menudo se le ha comparado con el fuego. Incluso en los pecados, cuando parece que solo hay corrupción presente, hay una fuerza contraria que debilita el poder del pecado, para que no sea tan malo como podría ser en aquellos que son carnales. Romanos 7, versículo 13. En séptimo lugar, el calor hace que los metales sean más flexibles y trabajables. De manera similar, la gracia, cuando se otorga, hace que el corazón sea más abierto y dispuesto a aceptar todo lo que es bueno. Aquellos con disposiciones tercas demuestran que no están ni siquiera cerca de ser receptivos. En octavo lugar, el fuego tiene el poder de encender cualquier cosa que toque. De manera similar,
La gracia obra para crear un impacto positivo en los demás y para hacer todo el bien posible. La gracia también toma cosas naturales y civiles y las convierte en espirituales. Una persona llena de gracia abordará incluso las tareas mundanas con santidad, haciendo todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10, versículo 31. Haciendo que cada acción sirva a ese propósito supremo. En noveno lugar, es natural que las chispas se eleven. De la misma manera, el Espíritu de gracia eleva el alma hacia el cielo y nos alienta a perseguir metas santas y celestiales. Así como fue encendido desde el cielo, nos lleva de vuelta al cielo. La parte sigue al todo, el fuego sube, por lo que la chispa regresa a su propio elemento. Cuando el objetivo y el enfoque del alma están en Dios, hay gracia, incluso cuando es desafiada. La menor cantidad de gracia se ve en los deseos santos, que provienen de la fe y del amor. No podemos desear algo que no creemos primero que es verdad, y el deseo de ello nace del amor. Por lo tanto, los deseos son considerados como parte de lo deseado, hasta cierto punto. Pero estos deseos deben ser, primero, conscientes, porque la consistencia demuestra que son naturalmente sobrenaturales, y no forzados. Segundo, enfocados en asuntos espirituales, como creer y amar a Dios, no por una crisis particular, en la que uno cree que puede escapar de algún peligro si tiene gracia, sino como un corazón amoroso que se siente atraído por algo que ama por su excelencia. Tercero, acompañados de tristeza cuando el deseo es bloqueado, de modo que nos motive a orar. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Salmo 119, versículo 5. Miserable de mí, ¿quién me librará? Romanos 7, versículo 24. Y, cuarto, deseos que nos impulsen hacia adelante. Oh, que pudiera servir a Dios con más libertad. Oh, que estuviera más liberado de estos deseos ofensivos, desagradables y detestables. En décimo lugar, el fuego, si tiene algo para quemar, crecerá más alto y más alto, y cuanto más sube, más pura es la llama. De la misma manera, cuando la gracia verdadera está presente, aumentará tanto en medida como en pureza. Incluso una pequeña chispa puede convertirse en una llama, y a medida que crece, desechará todo lo que es contrario a ella y se volverá más refinada. Como dice el dicho, cuanto más brillante es el fuego, menos humo produce. Por lo tanto, es un signo de un corazón falso establecer un estándar bajo para la gracia y estar contento con solo lo básico, alegando que Cristo no apagará una pequeña chispa. Esta actitud misericordiosa de Cristo se combina con la santidad perfecta, que se demuestra por su perfecto odio al pecado. En lugar de permitir que el pecado quede impune, Él se convirtió en un sacrificio por él. La santidad de su Padre y la suya brillaron con fuerza. Él no favorece el pecado en nosotros, sino que trabaja para eliminarlo de nuestra naturaleza. El mismo Espíritu que purificó su santa naturaleza humana trabaja para limpiarnos y hacernos aptos para Él. También trabaja para moldear los juicios y los afectos de aquellos a quienes muestra misericordia, para que trabajen para ayudarlo a lograr su objetivo de abolir el pecado de nuestra naturaleza. La caña cascada y el pábilo que humea. Por Richard Sibbes. Primera parte. Colgado en el madero.